Que quería daros la bienvenida a esta conferencia sobre la regenta a cargo de una compañera de la Universidad de Oviedo, Carmen Alfonso, que a su vez va a ser presentada por otro compañero, colega y amigo nuestro, o sea que estoy rodeada de colegas muy queridos, Antonio Insuela. Esta conferencia, organizada por el Ateneo Jovellanos y por la Consejería, no, la Fundación Municipal de Cultura, perdón. Y como ellos tienen ambos mucho que decir, yo lo voy a dejar aquí, simplemente pues darles la bienvenida al Ateneo. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este acto la invitación para que presente a mi querida colega y amiga María del Carmen Alfonso García, Carmen, sin más. Además, en un ámbito en el que hace tiempo ya tuve la satisfacción de presentar a una persona que ustedes muy posiblemente conocieron y que fue la figura fundamental en el ámbito durante muchos años, en el ámbito de los estudios sobre Clarín y sobre la regenta, el profesor don José María Martínez Cachero. En un ciclo de conferencias, quiero recordar que sobre la generación del 98, aunque don José María no vino a hablar aquí de Clarín, lógicamente, sino sobre Azorín, otro de los autores preferidos por él. Un Azorín sobre el que había querido hacer la tesis doctoral en los años 40, pero que no pudo hacerla porque la normativa o la costumbre hecha a fuerza de ley impedía que se pudiera hacer la tesis doctoral sobre un escritor vivo todavía, ¿no? Y Azorín, en el 40 y tantos, pues todavía tenía por delante cerca de 20 años de vida, ¿no? Fue una situación un tanto peculiar, pero así era la administración en aquellos años, ¿no? Presentar yo hoy a Carmen Alfonso es una de las mayores satisfacciones que puedo tener como presentador, porque nos conocemos desde hace unos cuantos lustros, no voy a decir cuántos, o sí, porque lo bueno es presumir de tener ciertas edades, señal de que llegamos a ellas, en condiciones, a ser posible, medianamente normales, ¿no? Carmen es profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Oviedo, acreditada como catedrática, ahora solo falta que salga a la plaza a concurso, pero ya tiene el requisito fundamental e inevitable para poder optar a una cátedra. El presentarla me pone un compromiso, sin embargo, y es que tengo que pedirles a ustedes disculpas porque para presentarla tengo que hablar de mí también, porque coincidimos en estos años en muchas actividades, o en bastantes actividades, actos académicos y demás. Y mi imagen de Carmen pues está basada en esta experiencia y en esta amistad de tantos años. Colega y, sin embargo, amiga, cosa que no siempre se produce entre colegas, la amistad. Bien, Carmen va a hablar de la regenta y la relación con la ciencia de su época y la cultura y el pensamiento de fines del último tercio, por decirlo así, o el último cuarto
del siglo XIX. Era la época en que don José María Martínez Cachero era el máximo especialista y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Don José María Martínez Cachero fue el director de la tesis doctoral de Carmen y en su tribunal estuve yo formando parte. Había estado previamente, si mal no recuerdo, en la lectura de la tesis de licenciatura y había sido alumna mía en primer curso. Con lo cual pueden ustedes imaginar que algo conozco de la trayectoria de Carmen desde cuando era una joven de 17, 18 años, ¿no? La tesis doctoral, tengo el placer de decir que es uno de los 3 mejores trabajos de investigación en este ámbito de las tesis doctorales que yo conocí a lo largo de mi trayectoria, bien como director de tesis, bien como miembro de tribunales. Y también añado que me complace decir que los otros 2 grandes trabajos de investigación doctoral corresponden a 2 mujeres, una de ellas la gijonesa María del Rosario Álvarez Rubio, y que trabajó sobre la presencia de la literatura española en la mejor revista literaria francesa del siglo XIX, la Revue des Deux Mondes, la revista de los dos mundos, y la otra, la que queda, es María Antonia Mateos Martínez, langreana, que trabajó sobre un tema, además, en buena medida históricamente relacionado con Gijón, que era el teatro obrero en Asturias desde fines del XIX hasta 1937-38, más o menos, ¿no? Fue, por otra parte, quizá ustedes la conozcan, la recuerden como presentadora y entrevistadora en el Centro Regional de Televisión Española. Y, además, ya digo, doctora. Carmen hizo la tesis doctoral sobre un autor desconocido, o más bien olvidado, no desconocido, sino olvidado durante mucho tiempo, que fue Antonio de Hoyos y Vinent. Antonio de Hoyos y Vinent era aristócrata, homosexual, persona de gran cultura española y europea, en un momento muy rico ideológicamente y artísticamente en Europa, que acabó siendo filosindicalista y detenido, encerrado, condenado en las cárceles de Franco, y allí murió. Un personaje sobre el que Carmen Alfonso se convirtió a partir de la tesis, también con otros artículos publicados previamente durante el proceso de elaboración y después, y de los que soy testigo en varios casos y conocedor, que se convirtió en una de las grandes referencias sobre la literatura de fines del siglo en el ámbito del modernismo, entendido en el sentido más vivo hoy, no del modernismo meramente, diríamos, de presentación de bellezas diversas, de florituras estilísticas y demás. Un modernismo donde hay también un deseo de enfrentarse a una serie de normas literarias e ideológicas de fines del siglo. Carmen, con esa tesis, diríamos, inició, esa tesis y lo que hay a su lado, inició un modo de investigar que va a caracterizar el resto de su abundante y rica producción como investigadora. Es una investigación basada siempre en la documentación, un conocimiento de la situación previa acerca del tema que sea, algo que no siempre se practica por ciertos investigadores, solamente hablar del presente. No, el presente es como una consecuencia del pasado. Vamos a ver cómo es el pasado para entender el presente, para bien o para mal. Es una persona que analiza, tiene una gran capacidad de análisis, vamos a decir, sosegado, de análisis profundo,
y además con una expresión auténticamente agradable para el lector, aunque no sea especialista en el tema que ella trata. Verán ustedes cómo la prosa de Carmen Alfonso en los trabajos de investigación es una prosa precisa, exacta, una prosa donde abunda una riqueza extraordinaria de léxico adecuado, no de léxico exhibicionista, sino adecuado para los conceptos y las realidades que trata, y que a mí me recuerda profundamente lo que en sus respectivos ámbitos escribieron, y como lo escribieron pues Ortega y Gasset, ciertos textos de Clarín, incluidos pasajes de la Regenta, aunque sin, digamos, el sarcasmo que hay tan frecuentemente en la Regenta y en otros textos de Clarín, no solamente en la Regenta, sino también artículos de crítica literaria o crítica política. Y es, en el fondo, un modo de expresarse y de investigar que no siempre se encuentra en los ámbitos académicos. A veces hay investigadores que tienen una prosa fría, seca, que uno está leyendo aquí y dice, bueno, sí, tiene razón, pero esto es muy áspero lo que está diciendo. No, Carmen, en la prosa que utiliza en los textos o en las conferencias, es todo lo contrario. Trabajó sobre literatura de fines del XIX, por ejemplo, sobre Galdós, sobre la Pardo Bazán, sobre el propio Hoyos, ya perteneciente en buena medida a la generación siguiente, y también es una persona que se incorpora al mundo de los estudios de género, que es una de sus grandes líneas de investigación. Unos estudios de género que nacen en la Facultad de Filosofía y Letras muy temprano en relación con otras universidades, y que le lleva a estudiar no solamente obras escritas por mujeres, sino también, de modo más extenso, pues los personajes femeninos de obras escritas bien por mujeres, bien escritas por hombres. Tiene, como consecuencia de sus investigaciones, ha publicado también sobre mujeres posteriores, sobre Carmen Laforet, sobre Elena Fortún, en los últimos lustros muy conocida, abandonada también durante mucho tiempo, o incluso pues, sobre escritoras más jóvenes como la asturiana Lourdes Álvarez, escritora en asturiano, compañera suya de curso, por otra parte, ¿no? Los méritos investigadores le llevan a ser invitada a dar conferencias, a dar cursos de doctorado en universidades españolas, en universidades extranjeras, tanto de Europa como de Estados Unidos en ocasiones. Colabora en algunas de las mejores revistas del ámbito del hispanismo mundial, no el hispanismo local, y ha merecido también una serie de, diríamos, de invitaciones a congresos internacionales y demás. Congresos internacionales. No voy a hablar de otros méritos, únicamente voy a centrarme en algo que hemos compartido durante varios años, y que me sirvió para ver la capacidad organizadora, de Carmen. Porque además esta línea de investigación de Carmen es la literatura del exilio literario español. Desde fines del 19, perdón, del 20, a finales del 19 no habíamos nacido todavía. Desde fines del 20, desde 1999, pude participar con ella y con otros compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras o Filología, según los casos, en la organización de congresos sobre el exilio. A iniciativa de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, se creó una serie de congresos que iban a ser de 10 en 10 años. Empezaron llamándose 60 años después, el exilio literario de 1990, al año 99,
por tanto 60 años atrás, el exilio literario del 39. Lo mismo pasó en el año 2009 y luego hubo un tercer congreso, unas jornadas más breves, en el año 2009, donde yo no intervine en la organización, pero que para mí fueron unas jornadas inolvidables. También organizamos, ella y yo, en este caso los dos, no con los dos compañeros, Miguel Ramos Corrada, que quizá ustedes conocerían, fue director de la UNED aquí durante mucho tiempo, profesor en la facultad nuestra, como María Crespo Iglesias, como María Martínez Cachero Rojo, hija del profesor Martínez Cachero, etc. ¿no? Organizamos a principios del siglo XXI dos concursos de verano. Uno, y digo los títulos porque son muy interesantes para entender lo que nos queríamos dar a conocer a los alumnos en el verano. Uno que se titulaba Mujeres que hicieron historia, su visión en la literatura, el cine, las artes escénicas, que se celebró en Oviedo y donde, por cierto, tuvimos el placer de escuchar la conferencia de nuestra querida amiga Socorro Suárez La Fuente sobre las recreaciones teatrales del curioso, interesante y polémico personaje que fue Isabel I de Inglaterra. Y ahí escuchamos también a entre los autores, un gran dramaturgo, Jerónimo López Mozo, fallecido hace unos pocos meses, que ya tenía varios premios teatrales y del que, sencillamente, les recuerdo una obra teatral estupenda, Alán, sobre la emigración árabe a España, cuando no se hablaba de emigración prácticamente en el teatro ni en otros ámbitos literarios. Y unos años después, aquí en las instalaciones de la Cámara de Comercio, organizamos un curso que se titulaba En los márgenes del canon, raros, olvidados y excéntricos. Entre los participantes estaba una dramaturga magnífica con una labor social extraordinaria, Elena Cánovas Vacas, que era funcionaria de prisiones entonces, que había ganado un gran premio teatral también, con una obra que se llamaba Malvajío, y que presentaba la vida en la cárcel de mujeres. Mujeres que con las que creó un grupo de teatro que actuaba en la propia cárcel. El grupo se llama Yeses, ya no eran yeserías, pero recuerdo de la cárcel de Yeserías, que a algunas de ustedes les sonará, que actuaban en su propia cárcel, en otras cárceles e incluso en lugares convencionales, ¿no? Y también quiero recordar el nombre de Miguel Ramos Corrada, que dio la parte teórica sobre el canon literario, qué son los literarios y no. Y finalmente, la actualidad, las circunstancias han hecho que esta conferencia coincida con la inauguración, el Día del Libro, de una exposición sobre un escritor de una familia luanquina, Andrés González Blanco, de ese fin de siglo y principios del siglo XX. Andrés González Blanco, si conocen Luanco, hay la calle Los Hermanos González Blanco, eran tres personajes muy interesantes. Esta exposición se inauguró en la Biblioteca Pública de Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, en Oviedo, y es una preciosidad de exposición. Carmen fue la comisaria de esa exposición y les recomiendo que vean esa exposición cuando puedan, hasta finales de este mes, me parece. González Blanco escribía novelas, relatos y demás, y en esas novelas o relatos más extensos habla de Puertucu, que es Luanco, habla de Valliniello, que es Avilés, habla de Ablanedo, que es Oviedo, y habla de Gijón, o a la inversa, habla de Fabricia, que es Gijón. Fabricia por razones obvias de la industria de Gijón y demás. Bueno, pues para nosotros va a ser un placer escuchar en Fabricia, 100 años después,
la conferencia de Carmen Alfonso sobre la regenta y la ciencia en su época. Muchas gracias y perdón por haberme extendido. Buenas tardes. Muchas gracias al Ateneo Jovellanos por esta invitación. Gracias a Socorro Suárez por haber contado con nosotros. Gracias a Antonio Insuela, que es un amigo de todas las horas y que siempre me deja en una situación muy comprometida, porque tengo ahora que responder ante ustedes de estas expectativas que les ha generado. Siempre es un placer compartir con él estos espacios. Gracias a ustedes por estar aquí y a todos por el interés en los enfoques interdisciplinares como el que voy a tratar de presentarles esta tarde a propósito de La Regenta, la gran novela de Clarín. Yo creo que es muy importante poner de manifiesto las conexiones que existen entre la literatura y sus contextos sociales, históricos y, desde luego, ideológicos y científicos, porque es muy importante también superar las barreras que muchas veces suponen los aislamientos disciplinares. Y en este año en que estamos todavía con el 140 aniversario de La Regenta, puesto que es una novela que se publica entre 1884 y 1885, es sin duda un gran momento para ello. Yo quiero hacer, antes de nada, la advertencia de que mi punto de vista en este contexto es básicamente y sobre todo el de una lectora interesada, que no pretende ser una experta decisiva en muchos de los aspectos, especialmente, claro, científicos, que voy a enumerar y que para mí tienen sobre todo el atractivo de su vínculo con lo literario y con lo artístico también. Soy profesora de literatura española del siglo XIX en la facultad. Llevo tiempo impartiendo esta asignatura y justamente esa docencia me ha dado un marco adecuado para estas reflexiones que hoy voy a presentar ante ustedes, como digo, desde este punto de vista. En primer lugar, y para contextualizar adecuadamente el alcance de una novela como La Regenta y de un autor como Clarín, tenemos que partir de una referencia fundamental, aunque luego en el caso español tenga sus cambios y tenga sus adaptaciones, por decirlo de esta forma, que es el autor Emilio Zola, el impulsor de una corriente en Francia que es la corriente llamada naturalista, el naturalismo decimonónico. Zola quiere llevar a la literatura muchos planteamientos provenientes de la ciencia, porque está convencido que muchos de los aspectos que es posible indagar y presentar en el ámbito científico pues pueden tener una traslación muy adecuada al ámbito de la literatura. Y la primera novela que él publica con estos planteamientos es esta que ustedes ven nombrada en la diapositiva, Teresa Gaquin. Una novela que se publica en el año 1867, que causa un profundo escándalo porque el planteamiento es muy rupturista, muy innovador, y justamente por esa razón, cuando aparece la segunda edición, en el año 1868, Zola la acompaña de un prefacio, de un prólogo, porque cree que su obra ha sido mal entendida y que entonces conviene que se expliquen determinados aspectos, sobre todo, como él dice, para dejar las cosas claras. Y si lo critican, pues
por lo menos que la crítica sea realizada sobre una base cierta. ¿Qué es lo que se cuenta en Teresa Raquén? Pues lo que se cuenta en Teresa Raquén es lo siguiente. Teresa es huérfana, ha pasado a vivir con su tía y con su primo. Llevan una existencia más o menos anodina y entonces acaba casada con su primo, con Camille. Pero un día Camille llega a casa con un amigo que se llama Laurent, que resulta ser un personaje fascinante para Teresa, que no ha conocido la pasión, que no ha conocido el atractivo y que se queda pues absolutamente entregada a este individuo. Comienzan una relación al margen del matrimonio, pero claro, hay un obstáculo, que es el de Camille, que es pequeño, que no es gran cosa físicamente, pero que está ahí. ¿Qué hacer con Camille? Salen un día a dar un paseo en una barca y matan a Camille. Como se pueden imaginar, esto les libra del gran obstáculo, les permite casarse, pero claro, comienzan muchas dificultades. La madre de Camille, la tía de Teresa, ha tenido un ataque como consecuencia de esa circunstancia que la ha dejado pues, sin habla, sin capacidad para moverse y con una mirada absolutamente fija, que ellos empiezan a entender que es una recriminación respecto de lo que han hecho, que es una acusación respecto de lo que han hecho. Evidentemente, las cosas pues, pueden ser así, pero no serlo también. Y todo esto pues, termina con el suicidio de esta pareja protagonista, que es incapaz de soportar lo que entienden que es la acusación de la mirada de esta mujer que ha quedado absolutamente impedida para el desarrollo de su vida de manera independiente. Claro, fíjense de todo lo que estamos hablando, del adulterio, del suicidio, de los remordimientos de conciencia. ¿Dónde está la novedad que Zola plantea? Pues en el punto de vista, en el hecho de que para él estos personajes no son individuos aislados, no son caracteres, son temperamentos a los que él se acerca como un científico explora la materia, como un científico quiere experimentar una situación concreta y sobre la base de que estos personajes no tienen ninguna responsabilidad moral, porque están entregados a la fuerza de su herencia, a la fuerza del determinismo hereditario y el determinismo ambiental. Es decir, no son gentes responsables de las atrocidades y de los crímenes que pueden ir cometiendo, sino que son sujetos de una experiencia. Zola llega a articular la idea de novela experimental, del escritor como un científico que ni pone ni quita, simplemente observa. Y desde ahí pues, llega a la conclusión de que la novela ya ha dejado en realidad de ser una novela, es un estudio, es un análisis, un experimento, una observación. Esta es la teoría que Zola desarrolla en muchos textos, que se apoya evidentemente pues, en la filosofía positivista de Comte, en el origen de las especies de Darwin, pensando en el individuo como en una bestia humana sujeta a todas las pasiones, a todos los instintos, que prevalece el más fuerte por medio de la selección natural y con la metodología propia de las ciencias experimentales. En este momento un médico escribió un texto que se llamaba Introducción a la medicina experimental y Zola lleva este conjunto de planteamientos, la filosofía positivista, la mirada científica, la idea de la metodología experimental a su obra. Y lo hace en un contexto, además, en el que en la Francia del momento hay una confianza absoluta en la ciencia. Se cree que la ciencia va a ser la panacea que va a dar la solución a todas las grandes preguntas y que va a permitir
el progreso de la humanidad, casi podríamos decir de una forma infinita. Por eso Zola, entre otras muchas cosas, escribe un texto teórico que se llama la novela experimental, la novela como un estudio, como una observación. En este prólogo a la segunda edición de Teresa Raquén decía Zola: en Teresa Raquén quise estudiar temperamentos y no caracteres, es decir, los temperamentos es la parte del carácter, por decirlo de esta forma, que no es posible cambiar, es como el ingrediente biológico de nuestro carácter. Bueno, pues quise estudiar temperamentos y no caracteres. Ahí radica el sentido del libro. Escogí personajes totalmente dominados por los nervios y la sangre, desprovistos de libre albedrío. No son libres para elegir su camino, están determinados por su temperamento, por la presión de las circunstancias, conducidos en cada acto de su vida por las fatalidades de su carne, es decir, de su materia fisiológica, de su herencia. Teresa y Laurent son bestias humanas, nada más. Busqué seguir paso a paso en estas bestias el trabajo sordo de las pasiones, los impulsos del instinto, los trastornos cerebrales sobrevenidos a continuación de una crisis nerviosa. Es decir, fíjense el enfoque absolutamente físico, material, patológico, insisto, en la idea de la carencia de responsabilidad moral. Eso que estuve obligado a llamar sus remordimientos consiste en un simple desorden orgánico y una rebelión del sistema nervioso que tiende a romperse. El alma está perfectamente ausente. Convengo muy gustoso en ello porque así lo quise. Esta era la gran apuesta de Zola. El enfoque material, el enfoque fisiológico, determinista y absolutamente carente de espíritu y de responsabilidad moral. Como se puede imaginar, pues no fue una postura pues, compartida por todo el mundo y muy bien entendida. Evidentemente, el caso español pues es muy distinto, porque las circunstancias españolas no eran las circunstancias francesas. Se ha hablado muchísimo de si existe o no existe un naturalismo en España, de cuáles son las particularidades de ese naturalismo español. Pues son las que tenían que ser en un momento en el que en España no existían esas posibilidades absolutas, esa confianza absoluta de las posibilidades en la ciencia, no existía una burguesía tan poderosa y tan significativa como la francesa, y todo eso pues, generó también un contexto donde necesariamente el resultado del movimiento naturalista tenía que ser distinto. Todas esas influencias que explican el naturalismo, hemos hablado de la filosofía positivista, de muchos de esos elementos, había quien en España sentía que iban contra el carácter nacional, que atentaban contra la identidad nacional. Y cuando don Cándido Nocedal contesta en el año 1877 a Pedro Antonio de Alarcón, que es uno de los grandes novelistas del siglo XIX español, pues Pedro Antonio de Alarcón había ingresado en la Real Academia Española con un discurso que se llamaba Sobre la moral en el arte, y don Cándido Nocedal, que era un personaje con un perfil muy tradicionalista desde el punto de vista político, le contesta. Y, entre otras cosas, decía allí Cándido Nocedal, atacando a Francia: las sociedades que caen en el sensualismo están a la puerta de la barbarie y a disposición del primer conquistador que se digne castigarlas. Francia había tenido recientemente muchos problemas, había sido derrotada en la guerra franco-prusiana y, bueno, pues Nocedal está aprovechando esa oportunidad para
atacar a los franceses, que no le parecían evidentemente lo mejor desde el punto de vista moral. Un pueblo, decía él, que se pase 30 o 40 años danzando el cancán, no solamente en sus bailes de gente perdida, sino en sus dramas, en sus novelas, en sus canciones, en sus cuadros y hasta en sus edificios, y creyéndose civilizador, se entrega a pasear por el mundo su literatura realista, materialista y sensualista, no hay duda, caerá vencido y humillado ante el primer enemigo que con cualquier pretexto le invada. Estos son los frutos del materialismo en la filosofía, del sensualismo en las costumbres y del realismo en las letras y en las artes. Había, por lo tanto, muy poca duda desde el punto de vista de don Cándido Nocedal sobre lo que podía significar el avance desde el punto de vista de la filosofía materialista y de su resultado literario que él vinculaba tan claramente con el realismo y con el naturalismo. Y no es extraño porque, como digo, el contexto español no era el contexto francés. No obstante, el naturalismo va abriéndose paso poco a poco en España. Doña Emilia Pardo Bazán viaja al balneario de Vichy y allí descubre a Zola y da cuenta de ese descubrimiento cuando escribe una novela que se llama Un viaje de novios y le coloca un prefacio a esa novela en la que ella explica que la novela ya ha dejado, dice ella, de ser obra de mero entretenimiento. Dice, la novela, a partir de ahora, tendrá que convertirse en un estudio social, un estudio histórico, pero estudio al fin y al cabo. Para ser novelista, dice doña Emilia, ya no va a ser necesario tener una gran imaginación, tener una gran capacidad fantástica, porque las destrezas que van a ser necesarias en un escritor, en un novelista, serán otras, que se vinculan efectivamente con la observación, con el análisis, con el entendimiento del mundo que tiene alrededor. En 1881 se publica también la que sin duda es la primera gran novela naturalista española, La desheredada, de Galdós, una magnífica novela que si no han leído yo les recomiendo fervientemente que se acerquen a ella. Y Clarín queda fascinado por lo que significa la publicación de La desheredada. Clarín fue el gran apoyo incondicional siempre de Galdós y hay que decir que Galdós en muchas oportunidades no devolvió con la misma moneda ese reconocimiento entregado que Clarín siempre le prestó y que siempre también que tuvo oportunidad expresó por escrito. Es muy importante fijarse en la muy extensa reseña que Clarín publica a propósito de La desheredada en el año 1881, porque ahí él diseña un auténtico manifiesto del naturalismo español. Viendo lo que es La desheredada de Galdós, cree que esa es la pauta que debe seguir esa nueva novela de ahí en adelante. Y eso es una pauta que él va a tener muy presente en La Regenta. Clarín tiene la doble condición de crítico y creador. Y es muy interesante ver cómo conecta su creación con sus reflexiones críticas, porque se abre una vía muy amplia para comprender al escritor como lector, que es siempre un proceso muy, muy interesante. ¿Qué es lo que Clarín destaca cuando habla de La desheredada de Galdós? Pues cuestiones que creo que son muy significativas. Por ejemplo, la sencillez de la acción. Ya no es necesario que las novelas sean complicadas, que tengan unos argumentos llenos de tensión, porque su propósito es otro. También la presencia de las clases bajas. A esto hoy no le damos importancia, ha pasado más de un siglo, pero el hecho de considerar que las gentes de las clases bajas son dignas desde el punto de vista literario y que sus problemas, sus dificultades son
igualmente trágicas, o tan trágicas o tan solemnes como las de los reyes, los príncipes, los nobles, es algo absolutamente revolucionario porque rompe con la teoría clásica. Y esto está en La desheredada, a través de una joven que cree que proviene de una familia noble y realmente las cosas no son así y todo va a terminar de una manera muy triste a través de la prostitución en unas condiciones muy lamentables. El verismo también en la reproducción de estas clases bajas, que ya no hablan como en los folletines y en los melodramas, sino de una forma natural y sencilla. Y la indagación, y esto es muy interesante igualmente, en la intimidad de los personajes. El naturalismo en España no va a prescindir del lado espiritual y psicológico de los personajes como hará en Francia. Habla Clarín de la importancia de la podredumbre moral y de la miseria del alma en La desheredada de Galdós. Destaca también lo que desde el punto de vista de la teoría literaria se define como el estilo indirecto libre, dejar el acceso al pensamiento del personaje. Esto es muy interesante igualmente porque aunque esté el narrador allí presente, nos da la impresión de que no es así, de que entramos en contacto directo con lo que el personaje está pensando, con lo que el personaje está reflexionando. Dice Clarín también que es muy interesante el hecho de que La desheredada cuenta un trozo de vida, de un momento a un momento en la vida de los personajes, no toda la trayectoria, toda la biografía. Y esto explica también que no importen esos núcleos de tensión dramática y que cuando las novelas comienzan ya hayan pasado cosas y cuando terminan no tengan necesariamente que concluir, sino que pueden seguir pasando cosas. Podemos encontrarnos con un final abierto y si el autor quisiera seguir escribiendo sobre esos personajes, podría hacerlo. Todas estas cosas son las que Clarín valora en La desheredada y las que luego de una manera u otra él va a tener en cuenta en La regenta. Y cuando en el año siguiente, en el año 1882, reflexiona sobre esta cuestión que ya empieza a ser muy traída y muy llevada, el arte, la ciencia, el naturalismo, con voluntad de documento científico, etc., lo hace en una serie de artículos para una revista que se llamaba La Diana. Y ahí decía él cuestiones que a mí me parece que se cargan de sentido en este marco que nos reúne hoy, porque él decía: no irá el arte a confundirse con la ciencia, pues aunque la verdad debe ser la aspiración de ambos, siempre será la ciencia actividad para el conocer, la del pensar y no más. Y el arte actividad en que el sentimiento interviene y predomina. Y siempre se diferenciarán por el modo de atender al objeto y por el fin inmediato, por la necesidad distinta que satisfacen, sin que en esto quepa cambio ni evolución que determine una marcha imposible. Ni irá tampoco el arte a confundirse con el positivismo, escuela estrecha, cerrada y de muy poco sólidos fundamentos. O sea que esta idea del positivismo, de que solo hay que atender a la realidad empírica, al experimento probatorio, repetible, pues para Clarín no es ajustada. Pero, dice él, si el naturalismo no ayuda al positivismo, es cierto que sigue la corriente general de la vida moderna, que tiende a preocuparse más con la realidad y a estudiarla y a aprovechar eficazmente atendiendo a lo que ella es y no a lo que a priori se supone que sea. O sea que, a pesar de que no está de acuerdo Clarín con muchos de los grandes planteamientos del naturalismo, sin embargo sí que cree que el naturalismo es bueno porque es el que corresponde a un momento en el que España está entrando en la modernidad. Y sobre todo es bueno porque no trata de disfrazar la realidad, no trata de ajustarla a una idea
de la que se parta a priori. No trata, en definitiva, de moldarla a una tesis, sino que a lo que aspira el naturalismo es a reflejar la realidad tal como es, con ese valor más o menos documental, con ese valor de estudio. Y entonces es cuando Clarín habla de lo que muchas veces se entiende mal. Él dice que habla del oportunismo del naturalismo, no en el sentido negativo que le damos hoy nosotros a la idea del oportunismo, como alguien que se está aprovechando de algo, sino en un sentido absolutamente positivo. Es oportuno el discurrir del naturalismo para un contexto como el que se está generando en este momento, en este tránsito a la modernidad que es absolutamente decisivo. Y entonces, con todo este bagaje, en este contexto de tensión, Clarín comienza a escribir La Regenta. El primer tomo, lo hemos dicho, 1884, el segundo, 1885. Aquí tienen la portada de la primera edición. Si están interesados, está digitalizada en la página web de la Universidad de Oviedo, y bueno, pues en este momento la propia edición material de los volúmenes tenía mucho interés. Es una edición ilustrada, con más y menos fortuna, pero bueno, una edición que, como digo, desde ese punto de vista del libro como objeto, pues tiene también su interés. Clarín había escrito en el año 1881, en un libro misceláneo, que era el primero que él publicaba, Solos de Clarín, una especie de avanzadilla de La Regenta a través de un cuento que se titulaba El diablo en Semana Santa. El cuento tenía un tono más relajado que el de la novela. Aquí veíamos a una jueza y a un predicador que en plena Semana Santa pues coinciden con toda la comunidad de una ciudad vetusta, dice el texto, en la celebración de los oficios. Claro, el diablo en Semana Santa está aburrido porque no había ningún tipo de actividad que implicara una tentación más o menos interesante para él, y entonces acude a ver qué es lo que está pasando dentro de esta catedral, de esta ciudad vetusta. Y al final pues insufla un poco de aire al predicador, que empieza a sentir un calor que no sabe muy bien de dónde viene, y empieza a fijarse en la jueza de una manera más o menos inopinada también, y inconveniente. Pero al final todo se resuelve pues de una manera amable, haciendo que los niños empiecen a hacer sonar las carracas antes de tiempo. El diablo abandona aquel espacio de la catedral y se cruza con unos ángeles cuando ya se ha elevado a la esfera superior, y los ángeles lo miran y dicen: es un pobre diablo. Claro, en este contexto, sin embargo, ya presentaba pues a la jueza, que luego será la regenta, y al predicador, que luego será el magistral, y la generación de una tensión erótica, pues a todas luces inconveniente en ese contexto. La regenta, pues como antes les he dicho, presenta la realización de las observaciones que desde el punto de vista teórico y crítico había ido elaborando Clarín, básicamente a propósito de la desheredada de Galdós. Presenta una acción sencilla porque, como dijo don Gonzalo Sobejano, la acción realmente podría ser la siguiente: asedio a una señora casada por parte de un clérigo y de un don Juan, victoria del segundo que huye después de matar al marido, hostilidad de la ciudad hacia la viuda, ruptura con el sacerdote. Realmente poca cosa más pasa en La Regenta.
El interés entonces no está en la tensión, está en otros elementos. Están unos personajes que no son unos personajes simbólicos, que no son esos personajes de la novela de tesis que presenta las cosas no como son, sino como pudieran o debieran ser. Trata de que los personajes sean de carne y hueso, personajes influidos por su carácter, también por su medio social y por unos sucesos que, como el propio Clarín había dicho a propósito de La desheredada, no son unos sucesos preparados, no son unos sucesos complicados desde el punto de vista argumental. Es una novela que nos presenta también un trozo de vida, porque cuando empieza ya han pasado muchas cosas, Ana ya está aburrida, el magistral ya sabe de Ana, don Álvaro Mesía pues ya sabe también de Ana, la tensión ya está establecida. Y es una novela que termina con un final abierto y que podría haber sido continuada porque la conclusión no es definitiva ni cerrada. Es una novela que presenta una gran propiedad verbal porque los personajes hablan como deben, una gran propiedad gestual, y es una novela que también nos da acceso a la intimidad de esos personajes, a la conciencia de los personajes, que adquiere un relieve muy, muy significativo a través de esto que hemos definido como el estilo indirecto libre. Y finalmente es una novela que estructuralmente es también muy interesante. Es una muy extensa novela, como ustedes saben, 30 capítulos, 15 en la primera parte, 15 en la segunda parte. En la primera parte solamente discurren 3 días de octubre. ¿Por qué? Porque es una parte dedicada a presentar, dedicada a que sepamos todo lo que tenemos que saber para luego entender todo lo que va a suceder en la segunda parte, que es la activa. Por eso el tiempo de la historia son 3 días, pero en realidad el tiempo de lo narrado es mucho mayor, porque se recupera toda la prehistoria de Ana, del magistral y de Vetusta como ciudad, que es un personaje igualmente significativo, que tiene a Álvaro Mesía como el gran emisario contra la regenta. La segunda parte, como ya conocemos todos estos detalles, pues es una parte eminentemente activa. Y si en la primera el tiempo es de 3 días, en la segunda es de 3 años, porque ya no nos hace falta que se nos cuenten muchos detalles que ya tenemos, y lo que tenemos que hacer es avanzar en la acción. Vamos de un octubre a otro octubre. Por lo tanto, esto ha dado pie a que pensemos en una estructura circular. Parece que entramos en una rueda de la que es muy difícil salir. Y las estructuras circulares siempre dejan un regusto amargo en las obras, porque da la impresión de que efectivamente vamos a salir con dificultad de ese bucle que se ha planteado. Y novelistas como Clarín pues tienen esta gran capacidad para hacernos ver y comprender las circunstancias de este modo. Abordar la regenta y la ciencia, pues evidentemente es un tema muy complejo, un tema que por el contexto en el que surge la novela, como espero haberles dejado claro, pues es absolutamente explicable si estamos pensando en todas esas influencias culturales que están actuando sobre la literatura. Y bueno, en esa medida yo hubiera podido ya hablarles de muchas cosas en relación con la regenta y la ciencia. Hubiéramos podido pensar, por ejemplo, en un personaje como Frígilis, Tomás Crespo, el gran naturalista de la novela, también el gran amigo del marido de la regenta, don Víctor Quintanar, especialista en hacer injertos, por ejemplo. Y como ha explicado muy bien la profesora Reyes Vila, el injerto, la idea del injerto está muy presente en la novela de muy distintas formas. Hay muchos personajes
híbridos. Por ejemplo, el magistral, que en muchas ocasiones se siente un hombre con faldas y la dificultad que las faldas de la sotana trae a su vida. La propia Anita Ozores sería también un personaje híbrido que procede de una escala social y se ha integrado en otro ámbito. Podríamos haber hablado, por ejemplo, también de la muerte de don Víctor cuando le dispara este don Juan de Pacotilla, que es don Álvaro Mesía. Y el texto explica que se murió de una peritonitis. Y como los expertos han explicado, esta peritonitis no procede de ningún tratado médico, no llega Clarín a la documentación a través de un tratado médico, sino a través de una novela de los hermanos Goncourt que se llama René Mauperin, que había aparecido en el año 1864. Podríamos haber hablado de los muchos fallecimientos que aparecen en esta novela, que son unos cuantos los personajes que mueren. O incluso podríamos haber hablado de los médicos, de Somoza, de Benítez, de la presencia de estos médicos en la vida cotidiana y especialmente en la vida de las clases altas. Pero yo he elegido abordar en los límites de una conferencia, de una charla como esta, he elegido abordar la manifestación de la histeria en la novela a través, evidentemente, de su protagonista, que es Ana Ozores. Pero para hacerlo tenemos que pensar, en primer lugar, en la presencia de la histeria, de la invención de la histeria, porque en realidad nunca se llegó a concretar muy bien, y espero que ninguno de ustedes me lo pregunte hoy, ¿qué es la histeria? Porque me meterían en un brete importante, porque no llegó a conceptualizarse de una manera concreta qué significaba la histeria. Podemos decir que en este momento, y gracias a un neurólogo que era Charcot, el doctor Charcot, que llegó al Hospital de la Salpêtrière en París, pues se impulsó el conocimiento o el supuesto conocimiento acerca de la histeria. Solamente se pensaba en la posibilidad de que hubiese mujeres histéricas. Tardó mucho en pensarse en la idea de que los hombres pudieran llegar a ser histéricos, porque se mantenía la teoría hipocrática de que la histeria tenía que ver con el desplazamiento del útero por falta de relaciones sexuales. Y entonces el útero se desplazaba y este desplazamiento podía dar lugar pues, a unas vivencias ciertamente complejas. Este convencimiento hipocrático en la modernidad hizo que la histeria se asociase fundamentalmente con las causas y las consecuencias de los excesos pasionales y sexuales, pero seguía sin localizarse el foco anatómico de la histeria, el foco de la lesión, porque claro, en un sistema nervioso, como pueden imaginar, pues es difícil de rastrear. Y seguía siendo una dolencia sin síntomas propios. Se hablaba de la impresionabilidad, del apasionamiento, de los dolores en el tórax, de los espasmos, de las convulsiones, de las parálisis momentáneas, pero se sabía en concreto muy poco acerca de la histeria. Y una de las grandes expertas en este ámbito que ha estudiado la enfermedad en la literatura del siglo XIX, Alba del Pozo, dice, cualquier comportamiento sospechoso, desde el adulterio hasta el feminismo, pasando por el deseo sexual o su falta, podía considerarse un indicio suficiente de la histeria. La histeria, en definitiva, acaba casi explicando la feminidad y llevando un componente patológico
a la feminidad. Y esto está muy vinculado a la acción del doctor Charcot en la clínica de la Salpêtrière. La Salpêtrière era uno de los grandes centros clínicos de París. Había nacido ya en el siglo XVII, no con un propósito asistencial, sino con el de cuidar la locura, sin más. Tenía un elevadísimo número de internas, y cuando llega allí, Jean-Martin Charcot, digamos que revoluciona la institución, medicaliza los distintos espacios internos, atienden a unas 4.000 o 5.000 enfermas y llega a ser el señor todopoderoso de un espacio que casi tiene una entidad independiente de París, del Estado. Él llega a considerarse una especie de César y llega de apóstol, hasta llega a pensar en su identificación con Napoleón Bonaparte. Y Charcot empieza a tratar a estas enfermas y llega a codificar las fases de la histeria. Dice él que en la histeria hay una fase epileptoide, después viene la fase de las contorsiones, después la de las actitudes pasionales y ya por último la fase terminal. Pero además de todo esto, Charcot organiza lo que se llamaban las lecciones de los martes, que llegan a ser auténticos acontecimientos sociales. Y este cuadro de Pierre-André Brillet, del año 87, muestra lo que significaban estas lecciones de los martes. Aquí solamente tenemos un público médico, pero fíjense en este cuerpo de esta mujer, que es un cuerpo que no tiene conciencia por las razones que les voy a explicar, y que está siendo el objeto no solo de una mirada masculina, sino de una supuesta mirada objetiva, científica, que trata de avanzar en el estudio y la exploración de la histeria. ¿Por qué digo que es una supuesta mirada científica? Porque está hoy claramente establecido que con mucha frecuencia Charcot, cuando presentaba delante del público a estas internas, que escogía también incluso desde el punto de vista físico, las sometía por medio de la hipnosis, de manera que podía generar los gestos y los síntomas histéricos en estas mujeres, de la misma forma que los producía, los anulaba. Con lo cual, como puede imaginar, se trataba de presentar como un saber científico lo que realmente era bastante más objetable que todo eso, y desde luego no era en modo alguno el conocimiento cierto y objetivo que se presentaba como científico, sino que pues, podía dar lugar a otro tipo de planteamientos. Freud, por ejemplo, pues, se dio cuenta de lo que significaba esta capacidad que tenía Charcot para acceder a la intimidad de estas mujeres por medio de la palabra. Estuvo presente en estas lecciones y bueno, pues estos planteamientos de Charcot no están lejos tampoco del inicio del psicoanálisis. Además de todo esto, Charcot desarrolló un gran interés por la fotografía, por la documentación, por la imagen que fijaba estas posturas que presentaban a estas mujeres entregadas a este estado que hemos definido como patológico. Y bueno, pues hubo una ingente cantidad de fotografías que se recogieron en la iconografía fotográfica de la Salpêtrière y en la nueva iconografía fotográfica de la Salpêtrière. Si ustedes tienen el interés, en Internet pueden localizar
muchísimas de estas imágenes que, en definitiva, conducían a la espectacularización de los cuerpos de estas mujeres, a tal extremo que muchas de las actrices acudían a esas lecciones de los martes para ver la gestualidad, el comportamiento, en los movimientos de estas mujeres. Era, por lo tanto, un círculo absolutamente vicioso, presentado bajo la idea de un discurso médico, de un discurso científico, de un discurso objetivo, el que implicaba la actuación de Charcot, que, por otra parte, como les he dicho, pues llevó la modernidad a la institución de la Salpêtrière en los términos en los que lo estamos presentando. Evidentemente, este acceso del discurso médico y del discurso científico a la vida cotidiana no se restringía única y exclusivamente. Hemos explorado lo que tiene que ver con Charcot y lo que tiene que ver con la histeria, pero los médicos comenzaron a ser individuos con un peso muy específico en la vida de las familias, en la vida de los hombres y las mujeres, y comenzaron a aparecer unos especialistas que eran los llamados higienistas, aquellos que tenían una visión muy clara, muy sistemática también de lo que debía ser pues, el mejor comportamiento para el cuidado desde el punto de vista físico, pero también incluso a veces desde el punto de vista moral, porque había dificultades para limitar los dos espacios. Y es muy curioso cómo la regenta Ana Ozores en la obra de Clarín, cuando habla con Benítez, el médico, piensa a veces que este médico tiene un componente de confesor. Y cuando habla con el magistral, también piensa que es el médico del alma. Esta fusión entre los dos elementos que lo vuelven ambiguo, pues nos habla de la importancia de estos higienistas, que en el caso de la regenta, pues fundamentalmente está representado por Somoza y lo que esto implica. Podríamos pensar, en definitiva, que el higienismo pues, es el resultado del liberalismo burgués, del cuidado por articular la salud de la ciudad y la salud de sus habitantes, de manera que la vida humana sea la mejor desde todos los puntos de vista. Como pueden imaginar también, esto significa que los médicos tenían deberes, pero tenían también muchos derechos sobre las vidas de sus pacientes. Y esto es, evidentemente, también, este contexto es el que nos explica que Charcot fuese este individuo que llegase a tener este dominio sobre este ámbito de la Salpêtrière. Estas mujeres, al final, eran cuerpos desactivados, cuerpos vulnerables que estaban entregados a esa visión externa a través, fundamentalmente, de la hipnosis y sus planteamientos. Y, evidentemente, de aquí resultaba toda una construcción ideológica en torno a esos cuerpos que muchas veces eran cuerpos de mujeres desafiantes porque no se habían comportado adecuadamente. Si hemos dicho al principio que la histeria se relacionaba con las pasiones y los excesos sexuales, pues como pueden comprender también, la idea de la ciencia no quedaba muy lejos tampoco de la recriminación moral y sus implicaciones. Como consecuencia de todo esto, la literatura muestra el interés en esta patología, muestra el interés por los ataques de nervios, por los ataques eróticos, por las subjetividades femeninas complicadas, complejas, poco normativas, y como consecuencia de esto también, pues vamos a tener el acceso a escenas de una intimidad insólita en el caso más establecido, porque conocemos a estas mujeres en situaciones que podríamos considerar comprometidas y que evidentemente pues están redefiniendo lo que podríamos pensar que es la política sexual.
Estas mujeres tienen deseos que evidentemente el texto presenta, y presenta muy a menudo con miradas masculinas. Fíjense la cantidad de miradas masculinas que se lanzan en la regenta. El magistral, el médico, el marido, el amante, y esta mujer está en el ojo de todos estos individuos que están lanzando un determinado mensaje sobre su cuerpo y sobre lo que debe ser su cuerpo y la vivencia de su propio cuerpo. Y al final tendremos que pensar quizás que la histeria sea el resultado de esa presión social sobre los cuerpos de estas mujeres, que nunca llegaremos a poder definir. Por eso uno de los grandes expertos en este asunto la ha definido como la invención de la histeria, Didi Huberman, la invención de la histeria, pero realmente, a pesar de ser una invención, pues limita la vida de las mujeres. Para llegar también al tratamiento de la histeria en la regenta, nos es muy útil tener en cuenta una crítica que Clarín hace sobre una novela de Alphonse Daudet en el año, fíjense, 1883, es decir, inmediatamente, casi antes de ponerse a escribir La regenta. Esta novela de Daudet se llamaba La evangelista. Y les he dicho antes que para comprender al Clarín creador, pues tenemos que acercarnos al Clarín crítico. Y si nos hemos parado en lo que Clarín decía a propósito de la desheredada, porque nos ayuda a entender lo que es el naturalismo en España y cuáles son las claves por las que en España no se prescinde del lado espiritual y moral de los personajes, pues también está muy bien que reparemos en algunos de los comentarios que Clarín hace a propósito de esta novela de Alphonse Daudet cuando realiza la reseña. Y ahí dice Clarín cosas como esta. Daudet, el menos sistemático de los escritores que el naturalismo reclama para sí, ha escrito ahora una novela que él mismo, al dedicarla al sabio Messier Charcot, médico de la Salpêtrière, califica con esta palabra, observación. Y en efecto, la fábula es bien sencilla y lo principal de ella, la descripción de los estragos de la manía pseudo-religiosa en pobres mujeres víctimas del hipnotismo. O sea que fíjense, ya aparece Charcot, ya aparece la Salpêtrière, ya aparece la idea de la observación y ya aparece también la idea del hipnotismo y sus implicaciones. La Salpêtrière, dice Clarín, es una institución que está de moda. Dos compañeros de Charcot publican la iconografía de las extrañas observaciones y experiencias de la Salpêtrière. O sea que Clarín está por completo al tanto de todo lo que está sucediendo en España y fuera de España, en el ámbito literario y más allá del ámbito literario. Sería curioso recordar lo que ha escrito el jesuitismo alarmado ante esta competencia. Claro, había mucha preocupación en que se situase en su lugar lo que estaba sucediendo en la Salpêtrière, que nada tenía que ver con el misticismo ni con los arrebatos espirituales. Bueno, por lo tanto, la Salpêtrière, Charcot, la histeria, ya están en la mente de Clarín. Pero lo importante es que están desde el punto de vista literario a través de la evangelista de Daudet. Y continúa Clarín. Pero sí Daudet demuestra gran habilidad y estudio serio al describir estos elementos en que predomina la influencia fisiológica. Aún es más digno de alabanza cuando llega al terreno mucho más difícil por la complejidad de relaciones que hay que tener en cuenta en él si se estudia seriamente de las influencias morales, tanto del espíritu como las que vienen de fuera. O sea que no solamente se trata
de la histeria, de la reacción material, de la reacción nerviosa, sino que está también la cuestión moral, está también la relación social y lo que el conjunto de estas influencias y de estas actuaciones puede estar trayendo a la mente y al cuerpo de las mujeres. Un sectario de la neurosis literaria hubiera procedido aquí torpemente, exagerando la influencia del histerismo, describiendo la enfermedad sin arte, desde un punto de vista puramente teratológico, abstracto, incompleto. Clarín no se olvida nunca de lo que nos ha dicho antes. Una cosa es la ciencia y otra cosa es el arte. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es el sentimiento. Yo, parece pensar Clarín, no soy un médico, Daudet tampoco lo es, no es un científico, es un novelista. Entonces puede estar tratando todas estas cuestiones, pero necesariamente lo debe hacer con otras implicaciones, porque es un escritor y la literatura no puede ser simple y llanamente ciencia. Atender al espíritu, atender a la sociedad, atender a ese complejo de relaciones que acaban desembocando en el ataque histérico. Y dice él, Daudet supo hacerlo mucho mejor y mucho más difícil, guardar para sí la enseñanza de la observación parcial y ofrecernos no un caso. Hablaban mucho los naturalistas de los casos clínicos y Clarín dice, el gran acierto de Daudet es que no convierte a su personaje en un caso clínico, que no importa solo y exclusivamente la histeria desde el punto de vista de la patología y del discurso médico. No un caso, no un ejemplo de enfermedad, sino una mujer enferma en la que nos hace ver mucho más que la enfermedad. Daudet tiene en cuenta las vicisitudes de la vida de relación social y con delicado arte deja ver la gran parte que tiene el desaire que la protagonista recibió de su prometido. O sea, una vivencia profunda, una vivencia dolorosa y traumática que Daudet identifica como el origen de todo lo que va a venir después en relación con la crisis histérica. No un caso, no una enfermedad, sino una mujer enferma. Además, termina diciendo Clarín, hay que dar algo también a la fuerza puramente espiritual, en el sentido de ser idea, que no puede en sí ser material, aunque lo sea el pensamiento mismo como función del cerebro. O sea que Clarín no pierde nunca de vista cuáles son los componentes que son fundamentales en su planteamiento, que pueden tener una conexión con lo que está pasando en Francia, con el avance del estudio de la histeria, con la indagación en la intimidad de las mujeres a la luz de todo este contexto en la literatura, pero él no pierde nunca de vista este asunto. Los expertos, particularmente una profesora que se llama Simone Seillard, que ha prestado atención a esta cuestión, pues explica que hasta qué punto Clarín estaba al tanto de los avances desde el punto de vista del estudio de la enfermedad, porque dice Seillard como que en realidad la fiebre histérica acababa de identificarse. En el año 1877, esta fiebre histérica que aparecía, desaparecía, volvía a aparecer, porque Ana Ozores está enferma en varias oportunidades en la novela, desde su infancia hasta que es una mujer casada ya en unas determinadas circunstancias. Todo lo cual, en definitiva, muestra el rigor documental, el muy profundo conocimiento que Clarín tenía del contexto social, cultural, científico en el que vivía y, por supuesto, habla del genio creativo de Clarín, porque evidentemente escribir una novela como La Regenta pues no está al alcance de
de todo el mundo y es un prodigio esta novela. Cada vez estoy más convencida de cada lectura de La Regenta enriquece y engrandece la novela. Y entonces, efectivamente, si cuando Clarín habla de la obra de Daudet, dice que esta mujer no es un caso clínico, no es la enfermedad, es una enferma, pues cuando Benítez, que es el médico joven al que Clarín pues concede bastante más confianza y más crédito que a Somoza, que parece que ya está muy entregado a la rutina, pues Benítez dice: doña Ana, amigo mío, no estaba enferma. Se lo he dicho a usted 100 veces. Lo que tenía se curaba sin más que cambiar de vida, pero no era una enfermedad. Por eso no puede decirse con exactitud que se ha curado. Por lo demás, esa misma exaltación de la alegría, ese optimismo, ese olvido sistemático de sus antiguas aprensiones, no son más que el reverso de la antigua medalla. Esto lo dice el médico ya muy avanzada la novela en el capítulo 27 de los 30. O sea que este médico es perspicaz y sabe que realmente lo que está quejando a Ana es bastante más que una enfermedad, que es una situación derivada del contexto en el que ella está obligada a vivir. Y todo esto, ya muy cerca del final, y ahora voy a presentarles un fragmento del primer capítulo de la serie televisiva que dirigió Fernando Méndez Leite con un gran acierto. Y todo esto, pues efectivamente, nos tiene que hacer pensar en la Regenta como bastante más que en una novela de adulterio. Estamos muy acostumbrados a hablar de estas grandes novelas de esta segunda mitad del siglo XIX como novelas de adulterio. Entonces empezamos a pensar en Madame Bovary, en La Regenta, en Ana Karenina, por ejemplo. Pero es completamente distinto pensar en una novela como Madame Bovary, donde la infancia de la protagonista prácticamente no existe, donde el narrador, donde el autor no simpatiza con Emma Bovary, que quiere vivir un folletín como los muchos que ha leído y por eso al final termina como termina. Y en cambio el narrador de La Regenta comprende bastante mejor a Ana Ozores, sabe de las muchas dificultades que ha tenido. Y si, como Clarín nos decía, que Daudet con este ejercicio magistral atiende a la sociedad, a la moral, al espíritu, esto es lo que hace el texto clariniano, atiende a la sociedad, a la moral y al espíritu para entender o tratar de entender por qué Ana es como es, por qué sufre esos ataques histéricos, por qué tiene esos padecimientos. Y todo esto tiene un foco fundamental que es el del capítulo 3 de la primera parte. Ana, como ustedes saben, tuvo hasta un determinado momento un confesor y este confesor ya la va a dejar porque ya tiene una edad y quiere que el que pase a ser su confesor sea el magistral, que es uno de los grandes poderes de la institución eclesiástica en Vetusta. Y cuando pasa a dejar de ser la hija de confesión de un sacerdote para convertirse en la hija de confesión del magistral, pues el magistral le dice, bueno, para la primera confesión debemos hacer confesión general. Y esto implica un repaso a toda la vida. Pero no cualquier repaso, como ustedes saben muy bien, porque hay que hacer un examen de conciencia guiado por la búsqueda de defectos, vicios o cosas peores, porque no se trata
de cualquier repaso autobiográfico, sino de una identificación a la luz de unas pautas, de unos manuales que existían para orientar ese examen de conciencia, porque luego hay que llegar delante del confesor y hay que tener la suficiente claridad como para verbalizar adecuadamente y con una narración eficaz lo que ha sido nuestro historial desde el punto de vista que le interesa al sacerdote. Y claro, es justamente en ese momento en el que Ana comienza a hacer ese examen de conciencia en la intimidad de su habitación, en un contexto en el que tanto el texto literario como el texto fílmico, lo van a ver ustedes, potencia la sensualidad, la fluencia de las inquietudes religiosas y las inquietudes eróticas. Y entonces esto le va a hacer llegar a pensar a Ana en el momento que es clave en su vida. Si en el caso de la protagonista de Daudet era el del momento en el que su prometido la había abandonado, en el caso de Anita Ozores tiene que ver con un momento de su infancia, el momento en el que ella se escapa de casa. Como saben, su madre muere, su padre la deja en manos de una institutriz inglesa que la cría con una gran frialdad. Y entonces Anita quiere saber lo que es vivir con una familia, tener una madre, y se marcha con su amigo Germán y los dos se quedan dormidos y pasan la noche juntos. Son unos niños, no perdamos de vista esto. Y pasan la noche dormidos en una barca. Y a partir de ahí, cuando los descubren, cuando Ana vuelve a casa, comienza entonces una serie de ataques, una serie de comentarios absolutamente insidiosos sobre lo que esos niños hayan podido o no hacer. Y a partir de ahí entonces aparece el trauma de Ana. La profesora Noel Vallis, que es magnífica, experta en Clarín y en La Regenta, cuando habla de esta situación, dice ella que en una frase que me parece que es muy inteligente y muy interesante, dice, es como si 2 veces se hubiera manchado con el pecado original, porque realmente es aquí donde nace el gran problema, el gran trauma de Anita Ozores, el comentario, la consideración que trae el haber vivido esta noche con este niño. Y desde ahí entonces ella va a vivir una vida interior constantemente perturbada, constantemente en tensión. Y desde ahí entonces va a vivir afectada por esta circunstancia que hemos explicado como la histeria, pero que en el caso de Clarín se plantea de una forma mucho más amplia, mucho más abarcadora, no quedándose única y exclusivamente en el discurso médico, en el discurso científico, sino tratando de explicar cuál es la raíz profunda, la raíz que está en la intimidad y en la conciencia de esta mujer, y por qué acaba después ese sufrimiento desencadenando estas crisis nerviosas. Vamos a ver. Vamos a arrancar de ese momento en el que ella está en su habitación preparándose para realizar el examen de conciencia, puesto que al día siguiente va a tener lugar esa confesión general. Bueno, como ven, el montaje deja muy claramente establecida esta conexión entre esa vivencia traumática, origen de esa consideración ajena absolutamente injusta con Ana, y ese ataque histérico y sus implicaciones, porque
Claro, hay otro problema aquí que es el de la insatisfacción sexual. Su marido no tiene ningún interés en serlo desde el punto de vista de las relaciones sexuales. Y Ana ansía tener un hijo para también darle trascendencia a su vida. Por tanto, hay no solo una insatisfacción sexual, sino también una insatisfacción vital, un desplazamiento en las relaciones conyugales, que son casi unas relaciones entre un padre y una hija, pero con el foco en esa herida que será la que determine la posterior evolución de Ana Ozores como mujer y cuáles son las implicaciones desde el punto de vista que esta tarde hemos abordado aquí. De manera que, después de agradecerles su atención, termino como empecé, subrayando la importancia de la mirada cultural y abarcadora, y valorando también esas conexiones sociohistóricas e ideológicas que entran en diálogo con la literatura de una manera muy enriquecedora. Muchas gracias por su atención. Gracias.